Bienvenido nuevamente al aula virtual de Matemática 1. Dando por finalizado las operaciones algebraicas, vamos a continuar con el tema de la división algebraica. En la clase anterior se trabajó la división algebraica por el método tradicional. Y vamos a realimentar un ejercicio así de manera rápida, porque esto lo vimos en el video anterior, pero para que hagamos una comparación con el nuevo método que vamos a estudiar este día. El paso 1 dice verificar si ambos polinomios están completos y ordenados de manera descendente. En el caso del dividendo, x cuadrado más 5x más 6, cuadrado, prima, término independientes, está completo. Y en el divisor, x más 2, prima y término independiente, está completo también. Por lo tanto, no hay que ordenarlo ni que agregar 0 a nada. Vamos a colocar en el dividendo y el divisor dentro de una típica galera. Es decir, colocamos el dividendo x cuadrado más 5x más 6, hacemos la típica galera de la división tradicional y lo dividimos entre x más 2. Luego, paso 3, si el primer término del dividendo tiene el mismo signo que el primer término del divisor, y en este caso ambos son positivos, por lo tanto tienen el mismo signo, entonces se inicia en el cociente con el signo positivo. Esto ya se explicó más detenidamente en la clase anterior. Se busca una expresión que al multiplicarla por el primer término del divisor dé como resultado el primer término del dividendo. En este caso, un número que al multiplicarlo por x me dé x al cuadrado, evidentemente es x, porque x por x es x al cuadrado. Siguiente paso, vamos a multiplicar la expresión que estamos probando por todo el divisor, es decir, por todo x más 2. Entonces multiplicamos la x por x más 2, lo hacemos aparte, x por x es x al cuadrado y x por 2 es 2x positivo. Cuidado con el siguiente paso, el producto resultante se resta del dividendo aplicando la regla de la resta. ¿Y qué dice la regla de la resta? Que hay que cambiarle signo a todo el sustraendo. Por lo tanto, este x al cuadrado se vuelve menos x al cuadrado y este 2x se vuelve menos 2x. Reducimos los términos semejantes. El primero siempre es obligación de que se cancele, se haga 0, porque por eso es el número que nosotros buscamos. El objetivo es que siempre se cancele el primero. Luego, 5x menos 2x, esto da 3x positivo. Como siguiente paso, bajamos la siguiente cifra, o en este caso el siguiente término, sería más 6, y repetimos el procedimiento. Es decir, en este caso, los dos inician con positivo, significa que va a llevar signo más. ¿Ven? 3x y x, comienza con el mismo signo, vamos a colocar el signo más. Si tuvieran signos contrarios, empieza con el signo menos. Ahora, buscamos un número que al multiplicarlo por x me dé 3x. Y no puede ser 3x, porque 3x por x me daría 3x al cuadrado. Por lo tanto, sería simplemente 3. Este 3 que estamos probando lo vamos a multiplicar por todo x más 2. Entonces, multiplicamos 3 por x, me da 3x, y 3 por 2 da 6. Regla de la resta. Cuando lo vamos a restar al dividendo, cambian de signo. Por lo tanto, este sería menos 3x y este sería menos 6. En este caso, 3x menos 3x da 0 y 6 menos 6 da 0 también. Por lo tanto, es una división exacta y la respuesta sería x más 3 porque el más inicial no se coloca. Bien, esto es la división tradicional para dividir dos polinomios. Entonces, existe un método que permite dividir polinomios que se llama método de la división sintética o método de Ruffini. El único inconveniente que tiene este método, y vamos a repetir este mismo ejercicio, solo que por el método de Ruffini, el único inconveniente que tiene es que solo puede dividir polinomios cuyo divisor, o sea este que está acá, cumpla con ser o tener la siguiente estructura, que es x más o menos a. ¿Qué significa eso? Que el divisor solo puede tener la x sin coeficiente y un término independiente, es decir, no puede tener ni tres términos, ni tener la x al cuadrado, ni tener coeficiente.
Por lo tanto, solo podría dividir binomios que tengan esta estructura, es decir, la x más o menos y un término independiente. Si el divisor cumple con esta estructura, se puede aplicar el método de Ruffini. Si no, tendríamos que ocupar el método tradicional. Por eso se explican los dos métodos. No es por complicar a la gente. Definitivamente, división sintética o método de Ruffini es mucho más fácil. Y ya lo va a notar usted por qué. El problema es que el método de Ruffini no puede solventar cualquier división. Solo puede dividir polinomios cuyo divisor sea x más o menos a. Es decir, tengan esta estructura. Si no, no puede dividir. Ahora, ¿por qué digo que es más fácil? O al menos la mayoría de estudiantes lo manifiestan. El método tradicional es muy algebraico. Y si usted no domina proceso algebraico, multiplicación de signos, procesos de resta, que hay que cambiarle signo a todo, que si al usar mal la calculadora o al no usar la calculadora se equivoca con los signos, pues este método resulta bastante engorroso, porque es bastante fácil equivocarse en uno de los pasos que ya dijimos. En cambio, el método de Ruffini o división sintética, la ventaja que tiene es que es más aritmético. No, obviamente los problemas de los signos siempre lo tienen, pero al menos es un poco más aritmético. Veamos en qué consiste. Vamos a dividir x al cuadrado más 5x más 6 entre x más 2, es decir, el mismo ejemplo anterior, solo que por división sintética. Paso 1. Igual que el anterior, vamos a verificar si el dividendo está completo y ordenado. En este caso, x al cuadrado, x', término independiente, está completo y está ordenado. Caso contrario, al igual que el anterior, se agregan ceros donde haga falta y se ordena si está desordenado. Solo que en el método de Ruffini también vamos a verificar si el divisor cumple con ser de la forma x más o menos a. Es decir, un binomio que la x no tenga coeficiente ni esté elevado al cuadrado. Y en este caso, cumple con ser de ese tipo. Por lo tanto, tenemos el permiso de aplicar el método de Ruffini. ¿Qué dice el método de Ruffini o división sintética para dividir polinomios? Primero, vamos a trasladar en limpio únicamente los coeficientes que acompañan a las variables del dividendo con su respectivo signo, incluyendo el término independiente. Entonces, el primero es 1 positivo, el segundo es 5 positivo y el tercero es 6 positivo. Lo vamos a pasar en limpio, solo los números, las variables no. Siguiente paso. Vamos a crear un cajetín que es una especie de galera, pero su forma es esta, ¿ven? Esta es la forma del cajetín de la división sintética. Paso 4. El dividendo será el término independiente, pero con signo cambiado y hasta con mayúscula aquí en el paso. Con signo cambiado, es decir, este más 2 realmente como divisor va a ser menos 2. Esta es la regla. Ya con eso todo lo demás es súper sencillo. Paso 5. Vamos a bajar el primer número del dividendo hasta la tercera fila, es decir, hasta aquí abajo. Paso 6. Multiplicar este número por el divisor que sería menos 2 y su producto, o sea la respuesta, la vamos a colocar debajo del segundo término, pero en la segunda fila, no aquí, sino que acá. Entonces, multiplicamos 1 por menos 2, eso me da menos 2. ¿Qué vamos a hacer después? Sumar aritméticamente estos dos resultados. 5 menos 2 es 3 positivo. Signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor. Bien, paso siguiente. Este número lo vamos a multiplicar por el divisor y colocamos la respuesta debajo del tercer término en la segunda fila. Lo hacemos. 3 por menos 2 es menos 6. Luego, al igual que en el anterior, sumamos aritméticamente. 6 menos 6
esto me da 0. Y ya terminamos. Pero ¿cuál sería la respuesta? Bien, para la respuesta sí hay que tener cuidado de cómo se presenta. Lo que hay que hacer es lo siguiente. El cociente solución, o sea, la respuesta, serán los números de la tercera fila, o sea, estos de acá, acompañados por la variable, en este caso x, disminuido en un exponente con respecto al dividendo. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, comenzamos con el primero que es 1. Luego le acompaña la x, pero se le disminuye en 1. Es decir, ya no sería x al cuadrado, sino que sería simplemente x a la 1. El siguiente sería 3. Y la x, como está x' acá, realmente sería x a la 0. Y para el último, que quede claro, este último elemento representa el residuo. ¿Qué quiere decir que el residuo nos haya dado 0? Que la división es exacta. Por lo tanto, la respuesta, arreglemos esto, que sangra los ojos verlo, 1x a la 1 realmente solo es x, y 3x a la 0, acuérdense que cualquier exponente elevado a la 0 es 1, y 1 por 3 es 3, como que la x no estuviera, simplemente el 3. Y si usted revisa por el método anterior, la respuesta también nos dio x más 3. Bien, repasemos porque estar leyendo los pasos es muy tardado. Aquí lo único que hay que hacer es ver si están ordenados y que el divisor cumpla con la estructura x más o menos a. Si todo está ordenado, completo y cumple, entonces lo que se hace es traerse los coeficientes con sus respectivos signos, 1 positivo, 5 positivo y 6 positivo. Se crea la galera o el cajetín, tal cual lo está viendo acá, y se divide entre el divisor del término independiente, pero con signo cambiado. Ahora, el primero siempre se baja, el primero siempre va a bajarse, y luego vamos a multiplicar este número por el divisor. 1 por menos 2 es menos 2, y sumamos aritméticamente. 5 menos 2 es 3, luego multiplicamos, 3 por menos 2 es menos 6. 6 menos 6 es 0. Si hubiera otro número, multiplicáramos. 0 por menos 2 es 0. Y sumamos aritméticamente y así hasta terminarse. Es decir, el proceso es bastante repetitivo. Al final la respuesta son los números que quedan en la tercera fila. Solo que a estos números les agrega la variable, pero disminuido en un exponente con respecto a su columna. Si esta es la columna de la x al cuadrado, quedaría como x'. Esta es la columna de las x, quedaría como x a la 0, que significa que no se pone. Y el último elemento de los términos independientes realmente es el residuo. Por lo tanto, si da 0 es exacto y si no da 0 es inexacto. Y esto es el método de Ruffini, un poco más sencillo que la división tradicional. Porque en la división tradicional muchas personas se quejan que lo dificultoso es buscar un número, una expresión, que al multiplicarlo por todo el divisor dé como resultado el dividendo. Entonces, con este método nos evitamos eso. Única traba que tiene, que el divisor no pueden ser ni trinomios, ni polinomios de 4 términos, ni la x puede tener coeficiente, ni mucho menos estar elevado al cuadrado. Bien, veamos el ejemplo 2 para que nos quede claro esto. Lo primero que vamos a revisar es que esté completo y ordenado. Esto no está completo y no está ordenado. El divisor sí cumple con la estructura x más o menos a. Es x más 3, por lo tanto lo cumple. Bien, el primero lo vamos a ordenar. Comienza con cuarta. El cubo no está, por lo tanto vamos a poner 0x al cubo. El cuadrado es menos 9x al cuadrado. Después x' y después el término independiente. Tiene que estar ordenado y completo. Mire, cuarta, cubo, cuadrado, prima, término independiente. Y al ordenarlo todo tiene que tener su mismo signo. X a la cuarta positivo, el de la x cuadrado es negativo, el de la x es positivo y el 3 es positivo. Bien, cuando ya está ordenado, nos traemos los coeficientes del divisor, es decir, más 1, 0, menos 9, más 1 y más 3. Lo pasamos en limpio todos, a manera de formar una fila solo con los números. Luego, como siguiente proceso, formamos el cajetín
tiene esta forma, y el divisor va a ser el término independiente pero con signo cambiado, es decir, -3, con signo cambiado. Esta es la regla. Luego, el primer número, recuerde que siempre se baja hasta la tercera fila y empieza el proceso, un proceso repetitivo. Este número lo multiplicamos por el divisor. 1 por -3 nos da -3. Luego sumamos aritméticamente, 0 menos 3 es -3. Y repetimos el procedimiento. Multiplicamos el -3 por -3. Y en este caso, menos por menos da más, 3 por 3 es 9. 9 positivo. Luego sumamos aritméticamente, -9 más 9 es 0. Este 0, repetimos el procedimiento, lo multiplicamos por -3, 0 por -3 es 0. Todo número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Luego lo sumamos aritméticamente, 1 más 0 es 1 y repetimos, este 1 lo multiplicamos por el divisor. 1 por -3 es -3 y lo colocamos en la segunda fila. Sumamos aritméticamente y 3 menos 3 da 0. Otra vez es exacta la división. Con esto podemos concluir de que la división es exacta si el último número da 0. Y como ya finalizamos de multiplicar, ahora pasamos a formular la respuesta. ¡Ojo! La respuesta dice, el cociente de solución serán los números de la tercera fila acompañados de la variable, en este caso x, pero elevados al exponente disminuido en 1 al que aparece. Entonces, esto no sería x a la cuarta, sería x al cubo. Esto no sería x al cubo, sería x al cuadrado. Esto no sería x cuadrado, sería x'. Esto no sería x', sería x a la 0, o sea, el término independiente. Y esto es el residuo. Formulamos entonces, el primero sería más 1, x al cubo, porque se le disminuye. El siguiente sería menos 3, x al cuadrado, porque se disminuye. El siguiente sería 0, x a la prima, porque se disminuye. El siguiente sería 1, x a la 0, porque se disminuye. Y el 0 sería el residuo, es decir, es exacto. Pero como esto es horripilante verlo, lo arreglamos. Esto sangra los ojos ver esto. Arreglamos. Más inicial no se pone ni el coeficiente 1. Solo quedaría x al cubo. Menos 3x al cuadrado, está bien. El 0 definitivamente no se pone. Este 0x no lo pondríamos. Y este 1x a la 0 simplemente sería el término independiente. Entonces la respuesta sería x al cubo menos 3x cuadrado más 1, con residuo de 0 en este caso. Es exacta. Bien, manera de comprobar. En la división tradicional expliqué. Esto, el cociente, solo hay que multiplicarlo por el divisor y la respuesta nos tiene que dar el dividendo. O sea, con papel en mano aparte, compruebe que x al cubo menos 3x cuadrado más 1 por x más 3 realmente da este polinomio. Y usted verá que sí es cierto. Y esta es la división sintética. Pasamos al siguiente ejemplo. Ya no vamos a ir leyendo los pasos, sino que simplemente lo vamos a ir desarrollando. Primero, ordenado y completo. Cuarta, cubo, cuadrado, falta x' y término independiente. Es decir, falta un término acá. Por lo tanto, aquí vamos a agregar un 0. Ahora, el divisor x menos 3 cumple con la característica de la división sintética, por lo tanto solo ordenamos 2x a la cuarta menos 3x al cubo más una x cuadrado más 0x' más 1 entre x menos 3. Luego, lo que nos interesa, recuerde que son los coeficientes que acompañan a los números y el término independiente. Los pasamos en limpio, sería 2 positivo,
menos 3, más 1, 0 y 1. Primera fila. Creamos el cajetín característico de la división sintética y el divisor va a ser el término independiente pero con signo cambiado. Por lo tanto, si aquí es menos 3, signo cambiado, 3 positivo. Y ahora empieza el proceso repetitivo. El primer número solo se baja a la tercera fila. Luego multiplicamos. 2 por 3, 6 positivo y se coloca abajo del segundo término. Luego sumamos aritméticamente. 6 menos 3 es 3 positivo. Signos diferentes se restan, conserva el signo del mayor. Y repetimos. Este 3 lo multiplicamos por el divisor. 3 por 3 da 9. Y lo ponemos abajo del tercer término. 9 más 1, esto es 10. Y repetimos. Este 10 lo multiplicamos por el divisor. 10 por 3 es 30. Lo ponemos abajo del cuarto término y sumamos 0 más 30, se queda como 30. Y repetimos. 30 lo multiplicamos por el divisor. 30 por 3 es 90. Y lo colocamos abajo del quinto término. 1 más 90 es 91. Y tome en cuenta que ahora sí hay residuo. Es decir, la división no es exacta. Planteamos la respuesta. Las respuestas son los números de la tercera fila con la variable disminuido en un exponente. Por lo tanto, esto sería 2x al cubo, se disminuye en 1. El siguiente sería, como el más inicial, no se pone, solo lo dejamos como 2. El siguiente sería 3 seguido de la x, pero elevado al cuadrado porque se disminuye en 1. El siguiente sería más 10 y la x disminuido en 1 sería x', solo que evidentemente el exponente 1 no se pone. El siguiente sería 30 y si le disminuimos a x1 me va a quedar x a la 0. Sencillamente esto es 1 y no se pone. Pero acá me sobra residuo de 91. Y aquí tendríamos la respuesta. Si esto lo quisiéramos comprobar, tendríamos que multiplicar este polinomio por x menos 3 y a la respuesta sumarle 91, que es el residuo. Y ahí me daría este resultado tal cual está acá. Ejemplo 4. Vamos a dividir a la cuarta más 3a más 5 entre a menos 1. Verifiquemos que esté completo y ordenado. Completo para nada. A la cuarta le falta a al cubo, por lo tanto vamos a agregar un 0 al cubo. Le falta el a cuadrado, por lo tanto vamos a agregar un 0a cuadrado, 3a y término independiente. Y el a menos 1 cumple con ser un binomio como lo pide el método de Ruffini. No tiene coeficientes, no es un trinomio y no está elevado al cuadrado. Por lo tanto, ordenando, me quedaría a la cuarta, 0a cubo, 0a cuadrado, 3a y 5. Recuerde que del dividendo lo que me interesa solo son los coeficientes y el término independiente. Es decir, el 1, el 0, el 0, el 3 y el 5. Formamos la típica galera de la división sintética y el divisor va a ser el término independiente con signo cambiado. Es decir, como aquí estaba menos 1, sería 1 positivo. Y ahí viene el proceso repetitivo. El 1, el primer elemento se baja a la tercera fila de una sola vez y empieza el proceso. Este número lo multiplicamos por el divisor. 1 por 1 es 1. La respuesta se coloca en la segunda fila debajo del segundo término. Luego sumamos. 0 más 1 es 1 positivo. Repetimos procedimiento. Este número lo multiplicamos por el divisor. 1 por 1 es 1. Y lo colocamos debajo del tercer elemento. Sumamos 0 más 1, 1.
Repetimos procedimiento. Este 1 lo multiplicamos por el divisor. 1 por 1 es 1 y ese resultado se coloca debajo del cuarto término. Sumamos 3 más 1, 4. Repetimos, este 4 lo multiplicamos por el divisor. 4 por 1 es 4 y la respuesta se coloca debajo del quinto término. Luego sumamos aritméticamente. 5 más 4 es 9 y como ya terminamos, quiere decir que este elemento es el residuo. No es una división exacta entonces. Bien, ahora va la respuesta. Las respuestas son los números de la tercera fila acompañados de la variable a, pero le vamos disminuyendo un exponente. Por lo tanto, aquí sería 1a al cubo, porque se le baja 1. Con lo que el 1 y el signo más no se pone. El segundo sería 1a cuadrado, porque se le bajaría 1. Nuevamente, el 1 no se escribe. Siguiente elemento, 1a a la prima. Solo que el 1 de coeficiente y el 1 de exponente, evidentemente, no se ponen. El siguiente sería más 4a a la 0. Solo que a la 0 desaparece y esto sería el término independiente. Solo que con residuo de 9. Y ahí tendríamos la respuesta. Vamos al siguiente ejemplo. 6x al cubo menos 19x cuadrado más x más 6 entre x menos 3. Paso 1. Verificar si están completos. Cubo, cuadrado, prima, término independiente. Está completísimo y ordenado. Aquí no hay que hacer nada. En el divisor cumple la característica del método de Ruffini. Es un binomio que la x no tiene coeficiente ni está elevado a ningún exponente. Está correcto. Acuérdense que del dividendo solo me interesan los coeficientes y el término independiente. Es decir, el 6, el menos 19, el 1 y el 6 positivo. Formamos la típica galera y lo dividimos entre x menos 3, solo que nos interesa el término independiente con signo cambiado. Es decir, aquí está menos 3, se coloca 3 positivo. Y empieza el procedimiento, fácil y repetitivo. El primer número siempre se baja a la tercera fila y empieza el procedimiento. Multiplicamos 6 por el divisor 3. 6 por 3, 18 y se coloca debajo del segundo término. Signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor. 18 menos 19 es menos 1. Repetimos, este menos 1 lo multiplicamos por su divisor 3. Menos 1 por 3 es menos 3, porque menos por más da menos. Sumamos 1 menos 3, signos diferentes se restan, conservan el signo del mayor, me quedaría menos 2. Multiplicamos, menos por más da menos, 2 por 3 es 6, y lo colocamos debajo del último elemento. Sumamos 6 menos 6 da 0. Esto significa que no hay residuo. Es una división exacta. Finalmente colocamos la respuesta, que es los números de la tercera fila acompañados de la variable, pero se le va disminuyendo un exponente. Por lo tanto sería 6x al cuadrado, porque disminuye un exponente. Solo que el más inicial, recuerde que no se pone. El siguiente sería menos 1 x a la prima, o sea, x prima. Solo que el 1 de coeficiente y el 1 de exponente no se ponen. Entonces solo tenemos menos x. El menos 2 es el siguiente y x prima, al disminuirlo en 1, queda x a la 0, que obviamente eso no se escribe. Por lo tanto, la respuesta sería 6x al cuadrado menos x menos 2. Y esa sería nuestra respuesta. Y como último ejemplo, tenemos dividir acá 8a cubo más 9b cubo más 6 al cuadrado b menos 5ab cuadrado entre 2a menos 3b. Bien, en el caso, por el método de Ruffini, no se puede resolver. Significa que simplemente se puede resolver por el método tradicional, que como ese ya está explicado
en un video anterior. De hecho, este ejemplo es de ese mismo video. Ya ese procedimiento se supone que ya lo conocemos. Eso es todo entonces con el método de Ruffini para división de polinomios. Nos vemos en la siguiente clase.